Bendiciones de reino, buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a toda la comunidad internacional, a toda la gente del mentorado, los equipos de Casas Cornelio. Qué bendición poder compartir con ustedes a esta hora de la noche. Estamos felices porque estamos avanzando, estamos felices porque estamos motivados con tantas bendiciones. Entonces, yo creo que el Eterno nos va a entregar cosas poderosas, el Eterno nos va a revelar sus misterios, el Eterno nos va a revelar tiempos de bendición, tiempos de gloria. Vamos a estar realmente avanzando, vamos a estar realmente activados. Así que por favor, a todas las personas que nos están viendo en todo lo largo y ancho del continente de la América, del continente americano, bueno, la gente también que nos está viendo en Europa y en otras latitudes del mundo, que vamos preparándonos para estos tiempos poderosos, ¿no? Vamos a expandir el reino. Yo no soy una persona que promuevo marcas, ¿ya? Ni Miga Partner para mí es una marca, es solamente un distintivo de lo que hacemos con el reino. Tampoco Casas Cornelio es una marca. Nada de lo que podamos ponerle un nombre es una marca para mí. Simplemente son distintivos. Nuestra marca premium es el reino. Y lo tenemos que tener claro, que nuestra marca premium es el reino. Somos gente del Espíritu. Somos gente del reino. Somos gente de revelación. Somos gente de gloria. Por lo tanto, no estamos promoviendo nada que no sea el reino. Acuérdense que nuestro logo es el reino, que nuestra visión es el reino, que nuestro estandarte es el reino, nuestra bandera es el reino. Si nosotros hemos colocado el nombre de Casas Cornelio, es por el simple y llano hecho, ¿no? Simple y sencillo hecho de que necesitamos tener un distintivo, ya algo que con que nos vean, ¿no? Que vean un loguito, este es, ¿verdad? Jaime hablando de reino, eso es lo que queremos. Este es Jaime hablando de reino. Esto es fulana hablando de reino. Esto es fulano hablando de reino. Que cuando abramos la boca se den cuenta de qué vamos a hablar. No vamos a crear una marca, no estamos creando una marca. La marca que nosotros tenemos es la marca del reino del Mesías. O sea, la doctrina de los apóstoles, la doctrina del Mesías. Esa es nuestra marca, esa es nuestra bandera, ese es nuestro estandarte. Entonces nosotros no le pertenecemos a Apolo, ni le pertenecemos a Pablo, ni a Juan, ni a María, ni a Pedro, ni a Jaime, ¿verdad? Nosotros le pertenecemos al reino. Evidentemente hay protocolos en el reino, hay orden en el reino, ¿verdad? Y dentro de esos protocolos hay autoridades que el Señor ha puesto dentro de la casa. Amén. Hay cosas hermosas que el Señor ha puesto dentro de la casa, que son los 5 ministerios, y estos son una bendición para el cuerpo. Entonces no estamos creando algo igual a los demás, no estamos haciendo algo igual a todo el mundo, estamos colocando nada más un nombre de Casas Cornelio para identificarnos con algo, pero nuestro contenido es reino, nuestra doctrina es reino, nuestra visión es reino, nuestro estandarte es reino, nuestra comida y nuestra bebida es reino. Amén. Es bueno que nos quede claro todo esto para que no hayan esas confusiones burdas que nos roban, ¿verdad?, el cometido del reino, que nos roban realmente lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, es una bendición poder compartir con ustedes a esta hora de la noche, cuando son aquí, qué sé yo, las 9 y poco de la noche en el Perú, y desde aquí arrancamos la escuela número 24, dinámica de Casas Cornelio número 24, y continuamos hablando de la doctrina de los apóstoles, hablando entonces del bautismo del Mesías. Perfecto, estamos claros que arrancamos ya, estamos claros que solo hay un solo bautismo. El Mesías no bautizó físicamente a nadie. Vamos a ir entendiendo algunas cosas, y es bueno que ustedes agarren un libro y un bolígrafo para que podamos estar verdaderamente activados y verdaderamente enfocados en lo que va a pasar. Estoy feliz porque siento que esta escuela va a ser tan maravillosa como las otras. Amén. Y estoy feliz porque hay gente linda conectada con nosotros ahora, y estoy feliz porque hay gente linda viéndonos y hay gente hermosa. Así que si usted puede compartir esta escuela en su link o compartirla en su perfil en directo, en vivo, es maravilloso para que usted pueda bendecir a alguien más. Estamos claros que solo hay un solo bautismo,
el Mesías no bautizó físicamente a nadie. Eso es claro, tiene que tenerlo claro usted. El Mesías no bautizó a nadie. No existen registros en las Sagradas Escrituras que digan que el Mesías bautizó a un apóstol, o que bautizó a un hermanito, o que bautizó a una hermanita. No, verdaderamente no es así, ¿verdad? Entonces, la Biblia no menciona el bautismo de Juan el Bautista. La Biblia tampoco dice que Juan el Bautista fue bautizado. O sea, vamos a tocar unos temas un poco controversiales. Vamos a tocar unos temas un poquito fuertes, ¿no? Por eso amárrense los cinturones, porque esto se pone caliente, se pone fuerte. Esto no es apto para cardíacos. Entonces, la Biblia no menciona el bautismo de Juan el Bautista. Tremendo. La Biblia no registra el bautismo de los apóstoles. ¿Quién los bautizó? No hay ningún versículo en la Biblia que diga que los apóstoles fueron bautizados. Tremendo. Y si los apóstoles no fueron bautizados, entonces, ¿qué pasa con el bautismo? Juan el Bautista no fue bautizado, ¿qué pasa con el bautismo? ¿Por qué no fue bautizado? ¿Qué pasó con Juan? Tremendo esto, ¿no? Entonces, el bautismo es uno solo. Tremendo esto. El bautismo es uno solo y funciona para todo el cuerpo, por un mismo espíritu. Esto lo tenemos que tener claro. El bautismo es uno solo y funciona para todo el cuerpo, por un mismo espíritu. Todos somos bautizados en Cristo. Todos somos bautizados en el Padre. Todos somos bautizados en el Hijo y todos somos bautizados en el Espíritu Santo. Por eso ustedes ven en Mateo 28, 18 al 19, la orden no la dio Pablo, no la dio Pedro, no la dio Juan. La orden la dio el Mesías. Id por todo el mundo y predicad el evangelio del reino a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado, y bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el hecho de bautizar en el nombre del Padre, el hecho de bautizar en el nombre del Hijo y el hecho de bautizar en el nombre del Espíritu Santo no es porque tenemos tres dioses, no es porque es un hecho simple, sencillo, que cuando somos bautizados en el nombre de, es porque le pertenecemos a esa persona. O sea, le pertenecemos. Por eso es cuando una mujer se casa, si ella es apellido Gómez, ¿verdad? Se casó y se llama Juana Gómez, ¿verdad? Ella se llama Juana Gómez. Entonces, se casa con Luis Pérez. Entonces ya Juana pierde el Gómez y viene a ser de Juana de Pérez. En Latinoamérica, en los Estados Unidos, ya es Juana Pérez directamente. Entonces adopta ese apellido porque se casó, le pertenece. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, tenemos que ser bautizados según la orden del Mesías, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, porque le pertenecemos al uno solo, al Dios verdadero. Entonces, somos bautizados para pertenecer al uno solo y formar parte de su cuerpo sobre la tierra, para cumplir su propósito de restaurar la tierra. Entonces la salvación es, ¿verdad?, integral. De nuevo, la salvación es integral. Su sangre como símbolo vivo, la salvación es integral. Su sangre como símbolo vivo de un evento real que ocurrió en la primera venida. Y su doctrina como pan nos libera, nos salva, nos perdona y nos sana. De nuevo, la salvación es integral, ¿verdad? La sangre o su sangre como símbolo, ¿verdad?, vivo de un evento real que ocurrió en la primera venida, y su doctrina como pan nos libera, nos salva, nos perdona y nos sana. Estos dos ingredientes, su sangre, ¿verdad?, y su pan, ¿verdad? Su sangre como un símbolo. ¿Por qué digo que un símbolo? Porque ahora su sangre es un símbolo. No vamos a matar a Jesús todos los días para que eche gotitas de sangre. Lo podemos matar. Ya murió una sola vez, resucitó. Ahora su pan es vivo y es constante porque es su reino, ¿ya? Es su reino. Entonces hablamos que en símbolo también la palabra es el pan, porque esto no es pan, yo no me como la Biblia. Pero son símbolos, tanto su sangre como su pan, que representa la palabra. Ya, ellos juntos nos traen salvación, nos traen perdón y nos liberan, nos sanan. Amén. Elías fue un profeta de lluvia y de fuego. Vamos a ir explicando
¿Dónde fue bautizado Juan el Bautista? ¿O qué pasó con Juan el Bautista? ¿Verdad? Necesitamos encontrar un porqué. Necesitamos especular también. Tenemos derecho a hacerlo, ¿no? No pecamos especulando, no pecamos con hipótesis, no pecamos, ¿verdad? Suponiendo, pensando, no pecamos. Entonces, Elías fue un profeta de lluvia y de fuego. Apocalipsis capítulo 11, verso 6. Apocalipsis capítulo 11, verso 6 nos va a hablar de Elías y nos va a hablar de Moisés. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Está hablando de Elías, obviamente. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entendemos, se sobreentiende, que está hablando de Moisés. Entonces, Elías bautizó con el poder y la gloria del Eterno a toda una nación. De nuevo, Elías bautizó con el poder y la gloria del Eterno a toda una nación que estaba perdida, adorando a un Dios que no era Dios y dándole una gloria que no tenía. Porque ellos estaban adorando a Baal y estaban diciendo que Baal era el Dios de la lluvia. Entonces aparece Elías para desatar la lluvia y entonces bautizar con el agua del Espíritu, con el agua de gloria, con el agua del reino a toda una nación, diciéndoles que la lluvia le pertenece al Dios verdadero y no a Baal. Entonces, Primera de Reyes capítulo 18 verso 1 nos va a hablar un poco de esto. Primera de Reyes capítulo 18 verso 1. Pasados muchos días vino palabra del Eterno a Elías en el tercer año diciendo: ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces le dio una orden para mostrarse y la lluvia iba a caer, la lluvia se iba a desatar. Entonces Juan el Bautista manifestó a Elías. ¿Ya? Juan el Bautista manifestó a Elías o al espíritu de Elías. Y no es especulación, eso no es especulación, es real. Malaquías capítulo 3 verso 1 habla entonces de que he aquí yo envío a mi mensajero, ¿se acuerdan? Malaquías capítulo 4 versos 5 al 6 también dice que él enviará a Elías y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos a los padres. Y Mateo 3:3 también cita la palabra de Isaías, donde dice que envía a su mensajero, que será una voz que abrirá camino en el desierto. No sé si ustedes ya lo leyeron. Si ya lo leímos, vamos a continuar. Juan se formó en el desierto. Oigan esto, Juan se formó en el desierto. Los instruyó el Eterno a través del espíritu de Elías. Lo instruyó el Eterno a través del espíritu de Elías. Segunda de Reyes capítulo 1 verso 8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Lo reconocieron. Entonces sus ropas eran muy extrañas para su época. Era silvestre, de las cavernas. Su vida, su estilo, su porte, su mensaje, todo era de las cavernas, silvestre, rústico, tosco. Mateo capítulo 3 verso 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. De igual forma, Juan era raro y excéntrico para su época. Por ello Juan fue entrenado, equipado y fue discípulo de Elías. Realmente fue bautizado por Elías. La lluvia de Elías lo bautizó en espíritu, en doctrina y en lluvia. Entonces nosotros podemos ver que realmente Elías fue bautizado con la lluvia que Juan fue bautizado con la lluvia de Elías, que fue bautizado con el reino, que fue bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el único que bautiza con Espíritu Santo y fuego no es el Espíritu Santo. El único que bautiza con Espíritu Santo y fuego es el Mesías, es Jesucristo. Entonces podemos deducir o especular por algunos indicios escriturales que los apóstoles tuvieron que ser bautizados por Juan. Porque no es posible que los apóstoles no hayan sido bautizados, aunque ningún versículo en la Biblia menciona el bautismo de los apóstoles. Pero vamos a ver unos indicios, vamos a ver unos pequeños tics, unos pequeños, unos pequeños caminos o pistas, que nos lleve a especular que ellos fueron bautizados. Podemos deducir o especular por algunos indicios escriturales que los apóstoles tuvieron que ser bautizados por Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 35 al 37.
Juan capítulo 1, verso 35 al 37. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando al Mesías que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron al Mesías. O sea, significa, según estos versículos, que todos los discípulos que siguieron a Jesucristo, el Señor, a Jesucristo como su Señor y como su Mesías, primero caminaron con Juan. Y acuérdense que todos los que caminaron con Juan fueron bautizados. Todos los que caminaron con Juan tuvieron que haber sido bautizados. Entonces, antes de que el Mesías llegara y fuera bautizado por Juan, ya toda Judea y Jerusalén habían venido a las aguas de Juan. Mateo capítulo 3, versos 5 al 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Oiga esto. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Todos eran bautizados por él, confesando sus pecados. Me atrevo a decir, yendo un poquito más allá, navegando en las aguas de mis pensamientos, navegando en las aguas de mi hipótesis, navegando en las aguas de, llamémoslo, revelación, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces estamos conociendo esta parte de la Biblia, pero podemos profetizar. No es pecado profetizar, no es pecado, ¿verdad?, navegar en nuestros pensamientos, declarando, ¿verdad?, y creyendo que los apóstoles sí fueron bautizados. Entonces, perfecto. Estamos en Mateo capítulo 3, versos 5 al 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan fue comisionado, fue enviado por el Eterno a hacer purificación a toda esa generación. O sea, en la primera venida del Mesías hubo un hombre encargado de abrir camino. Hubo un hombre encargado con herramientas tremendas. Número 1, la herramienta del reino, en el poder del espíritu de Elías. Número 2, la herramienta del bautismo, ¿ya? Y número 3, entonces, la herramienta del precursor, la herramienta del que abre camino en la primera venida. Y si él es el responsable de abrir camino en la primera venida a través del espíritu de Elías, entonces significa que toda aquella generación que vino hacia él, toda aquella generación que estuvo con él, tuvo que haber sido afectada con el espíritu de Elías, tuvo que haber sido afectada con el mensaje del reino, tuvo que haber sido afectada con el bautismo y tuvo que haber sido afectada con la influencia de ser él el que le abría camino a la primera parusia, la primera venida del Mesías, que es un evento tremendo, es un evento que los siglos recuerdan. Es un evento que el planeta recuerda, es un evento que la tierra recuerda, es un evento que las tinieblas recuerdan, es un evento que humanismo y que todas las ciencias recuerdan, porque no es escondido, está escrito, ¿verdad? Está registrado, tremendo, poderoso. Entonces, ¿podemos deducir o especular entonces, verdad? Claro que sí. Perfecto. Y salía él a Jerusalén, ya lo leímos, y eran bautizados por él en el Jordán, también ya lo leímos. Entonces Juan fue comisionado, fue enviado por el Eterno a hacer purificación a toda esa generación. Juan capítulo 1, versos 6 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Fue enviado de Dios. Si fue enviado de Dios, estaba equipado, estaba preparado y no había nada que no tuviera. Todo lo que necesitaba tener, lo tenía. Todo lo que debía tener, lo tenía. La escuela que debía formarlo, la tuvo en el desierto. El maestro o el mentor que tenía que formarlo, lo tuvo en el desierto. De hecho, hemos visto los versículos que vestía como su líder, vestía como su maestro, vestía entonces como su mentor, vestía entonces como el que lo había levantado y como el que lo había formado. Entonces, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Estamos dónde? En Juan, capítulo 1, versos 6 al 9. Vamos al verso 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Él vino como un testimonio. ¿Por qué Juan vino como un testimonio si Juan no conoce al Mesías en la eternidad? ¿Qué testimonio puede dar Juan del Mesías si no lo conoce?
¿Qué testimonio puede dar Juan del Mesías si no lo conoce? Si aparentemente se encontraron en el Jordán, porque el Espíritu Santo llevó entonces al Mesías para ir para allá. Pero, si nosotros entendemos claramente, el niño fue destetado y el niño fue enviado al desierto, según la historia con Elizabeth y Zacarías, el niño llamado Juan fue llevado al desierto y en el desierto fue entrenado por Elías. Y Elías representa al espíritu de la profecía. Elías es una figura, un tipo y un prototipo del Mesías. Entonces, significa que fue entrenado, ese espíritu de Elías entrenó a Juan, ¿verdad? Jesucristo mismo entrenó a Juan y es por eso que el único que podía dar testimonio del Mesías era Juan, porque había sido entrenado por Elías o por el mismo espíritu de la profecía. Entonces, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y lo explica Juan, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él tenía que dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando del Mesías. Fue enviado de Dios. Y es parte de la profecía de uno de los profetas que lo vieron. Isaías lo vio. Isaías vio a Juan. ¿Qué les parece? Juan representa o es el cumplimiento de una profecía que fue vista por Juan. Mateo capítulo 3, verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En la primera venida. En la primera venida fue Juan el que preparó el camino y enderezó las sendas a través del espíritu de Elías. En la primera venida. En la segunda venida seremos nosotros. Será el espíritu de Elías a través de nosotros, los precursores, que abrirán camino a la llegada de la luz para establecer el gobierno de paz, o el Shabbat Shalom, o el Shalom eterno, o el reposo eterno sobre la tierra por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Amén. Toda Judea y toda Jerusalén, extranjeros, gentiles y toda la tierra la afectó el bautismo de Juan. Estoy convencido de eso, que el bautismo de Juan fue un evento poderoso, un evento estrepitoso, un evento universal, un evento de alcance mundial, de alcance planetario, de alcance intercontinental. Está escrito, está registrado. No es algo que lo inventamos nosotros, los evangélicos, ¿no? Entonces, toda Judea y toda Jerusalén, extranjeros, gentiles y toda la tierra la afectó el bautismo de Juan. Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí queda comprobado, yo a la verdad os bautizo en agua. Aquí queda comprobado que el único líder o el único hombre que bautizó en los tiempos del Mesías, antes de que él enviara a los apóstoles, antes de que él enviara a los apóstoles, el único que bautizó a toda Judea, a toda Israel, a toda Jerusalén, es Juan el Bautista. No hubo otro. Entonces tuvieron que haber sido bautizados todos los apóstoles, porque era el único que bautizaba. Jesús nunca bautizó a nadie, ni a sus discípulos, porque el que bautizaba era Juan. Ese fue el trabajo que le fue encomendado. Ese es el hombre que Dios envió para hacer lo que estaba haciendo. Tremendo. Entonces, fuerte, ¿no? Pues este es aquel, nos estamos ahora en Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya estamos claros, está comprobado que el único que bautizó en esa generación fue Juan el Bautista. Toda aquella generación de fe, de espíritu, oiga esto, toda aquella generación de fe, de espíritu de Dios, y que habían de creer y ser salvos, pasaron por las aguas de Juan. Jesús no bautizó a nadie, y después de su resurrección, él envió a los discípulos a hacerlo. Lo repito, Jesús no bautizó a nadie, fue Juan el que lo hizo. Pero después de su muerte y su resurrección, el resucitado, el Mesías, envió a sus 12 a bautizar. Pero antes de eso, el encargado del bautismo era Juan. Entonces Juan
es el que bautizó toda aquella generación que creyó, los que habían de creer. Porque acuérdese que todos los que vinieron al Mesías es porque el Eterno los trajo. El mismo Judas, el Eterno los trajo desde la eternidad para cumplir propósito. Entonces todos los que vinieron a Jesús, el Eterno los trajo. Pero antes de que vinieran al Mesías, vinieron a Juan y tuvieron que haber sido bautizados por Juan. Porque dice la Biblia que toda Judea y toda Jerusalén, ¿verdad?, fueron bautizados por Juan. Tremendo esto. Entonces, de nuevo, vamos a repetirlo. Toda aquella generación de fe, de Espíritu de Dios y que habían de creer y ser salvos, pasaron por las aguas de Juan. Jesús no bautizó a nadie y después de su resurrección, él envió a los discípulos a hacerlo. Ya no estaba Juan, pues Herodes lo mandó a matar. Entonces, una vez que ya Juan muere, ya Juan muere, los discípulos, ya la gente que había sido bautizada fue bautizada, ya Juan murió, ya no hay bautismo. Ahora que el Mesías muere y resucita y los envía a bautizar, ya no hay más quien bautice porque Juan murió. Ahora le toca a los apóstoles bautizar. Entonces el bautismo de Juan, Mateo 21:25. Mateo 21:25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Pregunta el Mesías. Le pregunta a los maliciosos que lo querían atacar, a los maliciosos que lo perseguían, a los maliciosos que no lo amaban. El Mesías les pregunta, Mateo 21:25, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Del cielo o de los hombres? Verdaderamente era del cielo. Es por eso que fue él entrenado por un espíritu que movía el cielo, porque el espíritu de Elías mueve los cielos, abre los cielos. Entonces el bautismo de Juan era celestial, era del cielo, no era de los hombres, aunque era para los hombres. Juan fue enviado de Dios. De nuevo, Juan fue enviado de Dios y entrenado por las aguas de Elías. Elías desataba la lluvia del cielo. Oiga esto, Elías desataba. Por eso es que cuando no creemos en el espíritu profético, nuestros cielos están cerrados. ¿Entendió? Cuando no creemos en el mover profético, en la profecía, nuestros cielos están cerrados. Jamás saldrá agua por nuestra boca y jamás vendrá lluvia del cielo. Caminaremos bajo cielos cerrados, llenos de conocimiento, llenos de dogmas, llenos de paradigmas, llenos de doctrina. Pero jamás veremos el Espíritu Santo y fuego operar, porque el Espíritu Santo y fuego solo opera cuando se desata el cumplimiento de la profecía. Tremendo. Entonces, era normal que todos los que habían de ser salvos, incluidos los apóstoles, vinieran a estas aguas. Es normal. Juan capítulo 1, verso 40 al 42. Juan capítulo 1, verso 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido al Mesías. Oiga esto. Es escritural. Juan capítulo 1, verso 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido al Mesías. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y les trajo al Mesías y mirándole el Mesías dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces toda aquella generación conoció el bautismo de Juan. No hubo uno solo que no conociera el bautismo de Juan. Entonces cuando a usted le digan, porque le van a preguntar, ¿no? Porque los apóstoles no hay ningún registro que nadie los bautizó. Nadie los bautizó. Pero es que acuérdese que el único que bautizaba en aquellos tiempos era Juan. Y antes de que el Mesías llegara, estaba Juan. Es por eso que Juan era tan famoso que él fue el que le abrió la plataforma al Mesías para que todo el mundo lo viera. Entonces, imagínense ustedes en el día del bautismo cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios, el cual yo no soy digno de desatar la correa del pie. Aquellos que eran religiosos y aquellos que eran también místicos y aquellos que también eran, ¿verdad?, coleccionistas de unción, dijeron, wow, quiere decir que este es más poderoso que este. Y Juan, nosotros creíamos que era la última Coca-Cola del desierto, pero este es más fuerte. Entonces la gente se fue detrás del Mesías, pero ya todos los que iban detrás del Mesías ya habían pasado por las aguas bautismales de Juan. Tremendo. Entonces, toda aquella generación conoció el bautismo de Juan. Hechos capítulo 19, verso 3 al 5. De nuevo, Hechos, mire, es muy importante esta escuela. Esta es una escuela de entrenamiento y de formación. Es una escuela seria.
Porque es importante que seamos activados con la palabra. Si vamos a hablar de reino, tenemos que tener argumentos. Si vamos a administrar el reino, tenemos que tener argumentos. Por eso tenemos que sentarnos para aprender. Esto es tremendo. Esto va a equipar mucho al cuerpo de Cristo. Nos va a equipar a todos los que hablamos de reino. Tengan paciencia, vamos a hablar de escatología. ¿Qué es escatología? Los eventos del fin. Vamos a hablar del rapto, vamos a hablar de la segunda venida, vamos a hablar del anticristo que habla. Vamos a hablar de todas esas cosas en su momento. Pero vamos a ir despacito para poder entender lo que es realmente una base de reino. Entonces tengamos paciencia y vamos pasito a paso, pero siéntese en la escuela, cómprese un bolígrafo, cómprese un cuaderno y entonces empiece a escribir, porque lo que va a venir es tremendo. Vamos a aprender del reino. Entonces toda aquella generación conoció el bautismo de Juan. Hechos capítulo 19, versos 3 al 5. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Oiga bien esto. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en el Mesías, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí viene una serie de especulaciones, y aquí viene una serie de confusiones, y aquí viene una serie también de doctrinas. Muchos crearon una doctrina 20 años atrás, 50 años atrás, 100 años atrás, crearon la doctrina de lo Jesús solo, donde ellos solamente hablan de Jesús y bautizan en el nombre de Jesús por esta expresión que dijo Pablo, por esto que Pablo dijo, ¿ya? Pero entonces no es así, vamos a explicarlo. Entonces, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No existen muchos bautismos, y es bueno que lo escriba. No existen muchos bautizos, solo uno, el de agua. Solo es uno. De nuevo, no existen muchos bautismos, solo uno. El de agua solo es uno. Este evento del apóstol Pablo no invalida el bautismo de Juan. De nuevo, este evento del apóstol Pablo no invalida el bautismo de Juan de ninguna manera, ni coloca una doctrina para bautizar en el nombre de Jesús solo. Pues el único bautismo validado y enviado por el mismo Mesías a sus discípulos no fue hacerlo en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a repetirlo de nuevo porque es importante que repitamos. Estas son bases tremendas para romper cualquier argumento de astucia, cualquier mentira y falacia de las tinieblas, porque las tinieblas son muy falacientas, son mentirosas. Por eso necesitamos ser gente del Espíritu. Entonces, no existen muchos bautismos, solo uno. El de agua solo es uno. Este evento del apóstol Pablo, allá en Hechos 19, no invalida el bautismo de Juan de ninguna manera, ni coloca una doctrina para bautizar en el nombre de Jesús solo. Pues el único bautismo validado, escríbalo, el único bautismo validado y enviado por el mismo Mesías a sus discípulos no fue hacerlo en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Aquí ya el Mesías había resucitado. Aquí ya el Mesías había muerto y había resucitado para dar esta orden. Aquí ya había muerto Juan el Bautista. Ya Israel no tenía una persona específica que bautizara, porque Herodes le había mandado a cortar la cabeza al profeta Juan. Entonces en este momento no había alguien que bautizara, pero iban a venir más discípulos, iban a venir las naciones, iban a venir debajo de los 12. En esta red tremenda de 12 iban a venir las naciones, incluidos nosotros, que llegamos gracias a esa matriz de los 12 del Cordero. Entonces, Mateo 28, 18 al 20. Y el Mesías se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo no es Pablo. Pablo necesita que Jesús le dé potestad. Pedro necesita que el Mesías le dé potestad. Tú y yo necesitamos que el Mesías nos dé potestad. Pero al Mesías la potestad se la dio el Padre, se la dio el cielo. Por lo tanto, el único bautismo validado y respaldado por nuestro Mesías tiene que ser este. Vamos a leerlo. Mateo 28, 18 al 20. Y el Mesías se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del sistema. Tremendo. Entonces, esto es poderoso. Esto es grandioso, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque este evento que vivió el apóstol Pablo lo vamos a explicar. En el bautismo de Jesús, de nuevo, en el bautismo de Jesús en el Jordán, estuvieron presentes las tres personas. Si nosotros vemos la palabra y estudiamos la palabra correctamente desde la óptica del reino, desde la visión del reino, no vamos a tener confusión. Vamos a estar seguros de lo que está pasando. En el bautismo de Jesús en el Jordán estuvieron presentes las tres personas. Mateo capítulo 3, versos 16 al 17. Y el Mesías, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí en el bautismo estuvo el Espíritu Santo como elemento y no como agente. Por favor, sepa diferenciar las cosas. El Espíritu Santo llegó en el bautismo de Jesucristo, no llegó como un agente que bautiza, sino que llegó como un elemento representado en una paloma. El cielo se abrió y el Eterno abrió la boca y todo el mundo escuchó. No fue Jesús el que habló, porque es el que estaba siendo bautizado. Entonces, evidentemente, quien habló fue el Padre. Entonces, en el bautismo del Mesías estuvo presente Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Que son los dueños del cuerpo de Cristo. Y si Jesús fue bautizado es porque Él nos representa a nosotros, y porque todo el pecado de la humanidad recayó en Él en las aguas, y todo el pecado de la humanidad recayó en Él en la cruz. Él nos representa a nosotros. Entonces ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para redimir al cuerpo, para redimir a la iglesia. Y ahora que Él resucita, les da una orden y les dice: van a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, diciendo que la iglesia le pertenece al Padre, que la iglesia no le pertenece al profeta, que la iglesia no le pertenece al apóstol, que la iglesia no le pertenece al evangelista, que la iglesia no le pertenece a ningún líder, que yo no debo de ser bautizado para formar parte de una iglesia local, que yo no debo ser bautizado para formar parte de una denominación, que yo no debo ser bautizado para formar parte de un equipo, que yo debo de ser bautizado para formar parte del cuerpo de Cristo sobre toda la tierra. Es diferente. Poderoso, ¿verdad? Entonces, en el bautismo de Jesús, en el Jordán, estuvieron presentes las tres personas. ¿Ya? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces el bautismo del Mesías era en fuego, Espíritu Santo y fuego. De nuevo, Jesús nunca bautizó. Lo voy a repetir de nuevo. Jesús nunca bautizó. Nunca bautizó. Física, hablando de aguas físicas, nunca se metió a las aguas para meter a nadie a las aguas. A nadie. El que diga es miente, porque no es verdad. Pero Él sí bautizó. Y más adelante vamos a conocer el bautismo de Jesús, que no tiene nada que ver que sea el bautismo de las aguas. El bautismo de Jesús es el fuego, es el Espíritu Santo. Es la revelación del reino, es la doctrina del Padre. Cuando entendemos el reino, somos bautizados en Jesucristo. Cuando entendemos el reino, somos bautizados en Espíritu Santo y fuego, que es otra cosa. El Espíritu Santo no bautiza. Quien bautiza es Jesucristo en Espíritu Santo y fuego. Tremendo. Entonces, y si ustedes ven la presencia anterior del apóstol Pablo, de nuevo, y si ustedes ven la pregunta anterior del apóstol Pablo, entenderán que ellos conocían el bautismo de Juan, pero no sabían, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ustedes se van a dar cuenta que en Hechos capítulo 19 el apóstol visita a 12 hombres, eran 12 hombres que eran discípulos, y los visitó hablándoles del reino, y les preguntó si habían sido bautizados con el Espíritu Santo, si habían recibido la promesa, y dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, perfecto. Habían oído del bautismo de Juan, pero no del Espíritu Santo. Al instante recibieron el bautismo del Mesías, que es Espíritu Santo y fuego.
En el momento ellos recibieron el Espíritu, el bautismo de Jesús, que es Espíritu Santo y fuego. Porque el único que bautiza en Espíritu Santo y fuego es Jesús. Entonces estos hombres recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Habían oído del bautismo de Juan, pero no del Espíritu Santo. Al instante recibieron el bautismo del Mesías, que es el Espíritu Santo y fuego. Hechos 19, del 1 al 2. Aconteció, Hechos capítulo 19, verso 1 al 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No existe el bautismo físico de Jesús, porque Él no bautizó a nadie. Lo repetimos. No existe el bautismo físico de Jesucristo, porque Él no bautizó a nadie. Entonces el bautizar en el nombre de Jesucristo es una connotación, escríbalo porque es importante. Entonces el bautizar en el nombre de Jesucristo es una connotación de ser instruido en su mensaje y lleno del poder y el fuego del Espíritu Santo. De nuevo, entonces el bautizar en el nombre de Jesucristo es una connotación de ser instruido en su mensaje, en su reino, ¿no? Y lleno del poder y el fuego del Espíritu Santo. No podemos hacer una ley o una doctrina con este evento del apóstol Pablo. De nuevo, no podemos hacer una ley o una doctrina con este evento del apóstol Pablo. Porque los apóstoles venían saliendo del evento de Pentecostés. De nuevo, porque los apóstoles venían saliendo del evento de Pentecostés. Y aquí ellos fueron bautizados con el bautismo del Mesías. ¡Wow! Fuerte. Es muy fuerte esto aquí, tremendo. Ellos acababan de venir del evento de Pentecostés. Y allá ellos fueron bautizados con el bautismo de Jesucristo, que es, acuérdese, que el Espíritu Santo no bautiza. Quien bautiza con Espíritu Santo y fuego es Jesucristo. Entonces ellos acababan de venir de Pentecostés, de haber sido bautizados con el bautismo de Jesucristo. Entonces es normal que el bautismo que ellos ofrezcan ahora es el bautismo de Jesucristo. Porque los apóstoles venían saliendo del evento de Pentecostés y aquí ellos fueron bautizados con el bautismo del Mesías y este era el que ofrecían ellos, ¿verdad? Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces nosotros como hombres podemos llevar a nuestros discípulos a las aguas bautismales, pero no va a bajar Dios a bautizar a nadie. No va a ser Dios el que va a meter a la gente en el agua. Somos nosotros los representantes de Dios que vamos a bautizar a la gente. Ahora, nosotros no podemos bautizar a nadie con el Espíritu Santo y fuego. Hay gente que se atreve a decir que si el hombre de Dios te pone las manos, tú vas a hablar en lenguas. Estás equivocado, porque ningún hombre bautiza con Espíritu Santo y fuego. El único que bautiza con Espíritu Santo y fuego es el Mesías. Ahora, si imponemos las manos en el nombre de Jesucristo el Señor, es normal que el Espíritu Santo se manifieste y las personas reciban el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no bautiza a nadie, ni el hombre bautiza a nadie. Es el Mesías el que bautiza. Tremendo. Entonces, por ello el apóstol los bautizó en el nombre de Jesús, para mostrarles el fuego. El bautismo de Jesús es Espíritu Santo y fuego. Hechos capítulo 19, versos 5 al 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El apóstol Pablo no está levantando una doctrina. Y lo voy a repetir de nuevo. El apóstol Pablo no está levantando una doctrina. No puede hacerlo. No debe hacerlo. El mensaje es supremo. Mateo 28, 18 al 20. Y no lo dijo Pedro, lo dijo el Mesías, con la potestad que le fue dada del Padre. Y además es Dios mismo el que habló. Entonces, una vez más, ministró el bautismo del Mesías, que es Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Esta vez fue el apóstol Pedro. De nuevo, esta vez fue el apóstol Pedro. No estaba obviando o anulando el bautismo encomendado por el Mesías. En Mateo 28, 18 y 20.
Ahora, Hechos 2, 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí otra vez el apóstol Pedro, ya no es el apóstol Pablo, es el apóstol Pedro que está diciendo que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces para nosotros es evidente, los apóstoles acababan de venir de Pentecostés y acababan de recibir el bautismo de Jesucristo, que es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, porque el Espíritu Santo no bautiza, ¿entendió? Quien bautiza con Espíritu Santo y fuego es el Mesías. Entonces ellos acababan de venir de Pentecostés y eso es lo que ellos estaban ministrando y eso es lo que ellos estaban dando. El bautismo físico de Jesús como tal no existe. De nuevo, el bautismo físico de Jesús como tal no existe, pues él mismo no bautizó en las aguas a nadie, lo hemos repetido varias veces. Pero sí existe sus aguas. De nuevo, sí existe sus aguas. Él es agua de vida. Su bautismo es su mensaje y el fuego del Espíritu Santo. De nuevo, su bautismo es el reino y el fuego del Espíritu Santo. Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Esto nos explica. Ser bautizado en Jesús el Cristo es recibir su mensaje, recibir su reino y ser su discípulo. Un discípulo testigo de su reino. Testigo de su reino. De nuevo, testigo de su reino. Pues no es ser sumergido en aguas lo que te salva. De nuevo, no es ser sumergido en aguas lo que te salva, sino su sangre poderosa. Entonces es recibir su mensaje y ser su discípulo. Esto lo vemos en Hechos capítulo 1, verso 8. De nuevo, ser bautizado, y es importante esta parte aquí, ser bautizado en Jesús el Cristo es recibir su mensaje, que es su reino, y ser su discípulo, un discípulo testigo de su reino. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Me seréis testigos al recibir el bautismo de Jesucristo, que es Espíritu Santo y fuego. Entonces tendrían el poder para manifestar el reino y solo así serían testigos. Por eso es que ellos ministraban el bautismo de Jesús, que era Espíritu Santo y fuego. Tremendo. Y manifestaban la gloria del Mesías. Fuerte. Entonces, pues no es ser sumergido en aguas lo que te salva, sino su sangre poderosa. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, verso 7? Efesios capítulo 1, verso 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el poder de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Es en su sangre que hay salvación, no es en el bautismo en las aguas. Tremendo esto. Entonces, es fuerte. Pero sí existe sus aguas. El bautismo físico de Jesús como tal no existe, pues él mismo no bautizó en las aguas a nadie, pero sí existe sus aguas. Él es agua de vida. Su bautismo es su mensaje y el fuego del Espíritu Santo. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Aleluya. Porque el Espíritu Santo dentro de él desata el fuego, desata la vida. Aquí estaba confirmando con este versículo que quien bautiza con Espíritu Santo y fuego es él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Tremendo, poderoso. Entonces, nos tiene que quedar claro que el bautismo de Jesús el Cristo o del Mesías es su reino. Cada vez que nosotros recibimos el reino es de la única manera que somos bautizados en Jesucristo. Cuando entendemos su doctrina, cuando entendemos, pero como todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu, significa que al nosotros conocer al Mesías, ya nosotros somos sellados con el Espíritu Santo.
Y ahí depende de nosotros recibir su reino, buscar su reino, atesorar su reino. Evidentemente tenemos que ir a las aguas del bautismo, pero esto le toca a los discípulos, esto le toca a los líderes, esto le toca a los 5 ministerios, ¿verdad? Invitar a su gente y bautizarlo. No para ser discípulo, ¿verdad? Y yo no sé si está clara esta palabra aquí, lo vamos a leer de nuevo porque es muy importante que leamos esta palabra hermosa. Esta palabra hermosa de, estamos donde, ya terminé, pero es bueno hablar de Mateo 28, ¿verdad? Mateo 28, 18, ¿verdad? Quiero leerla. Ajá. Mateo 28, lo tenemos por acá porque es muy importante que entendamos esto. Mateo 28, ¿no? Esa es la tarea de los apóstoles. Esa es la tarea de los discípulos, ¿verdad? Entonces, hablar del bautismo, ¿verdad? Bautizar a la gente también, no sé dónde la tengo, pero bueno, gracias Señor, porque quería leerla literalmente. Literalmente la quería leer acá, pero amén, gloria al Señor por todo, amén. Pero entonces, el Mesías, después de resucitado, envió a su equipo para bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Significa que cada vez que somos bautizados es para ser discípulos. ¿De quién? Discípulos del reino, discípulos del Mesías. Evidentemente necesitamos un líder que nos entrene para formar parte del cuerpo de Cristo sobre toda la tierra. Entonces es bendición que podamos hablar de esto. Es bendición que podamos hablar de la doctrina de los apóstoles para que así todos nosotros tengamos una visión de reino clara, con versículos bíblicos y con un material hermoso que va a ser diseñado, ¿verdad? Un material de imprenta para que llegue a sus manos y que usted pueda tener el material para dárselo a los Cornelios que van a visitar sus casas Cornelio, en una dinámica de reino, en una dinámica de expansión, en una dinámica de propósito eterno, restauración del propósito de Dios sobre la tierra. Por eso es importante que usted se siente. Hay algunos que creen que ya escuché 3 escuelas del profeta, ya sé lo que va a hablar. No, Señor, no sabe lo que va a hablar, porque cada cosa, de verdad, cada noche la escuela se intensifica. Es un hilo de Génesis a Apocalipsis, es un hilo bien hilvanado que va a construir entonces el vestido de la novia o el vestido de la esposa del Cordero, ese edificio que va creciendo hasta ser un edificio santo en el Señor, hablando de la iglesia del Cordero. Entonces esto es tremendo, esto es poderoso y necesitamos cada día meternos más en esta escuela maravillosa y compartirla, por favor. No se pierda todas las escuelas, colecciónala. Esta es la número 24, colecciónela y compártesela a algún pastor amigo. Si oye la primera y le dice, ay, pero ¿qué es esto? Dile, mijo, pero mira, escúchalas todas para que puedas entender de qué trata, si no, no la vas a entender. Algunos de ustedes llegaron a la escuela número 10, a la número 4, a la número 6 y se perdieron las anteriores. Algo otros vinieron hoy, mañana no vienen. Es bueno que las repasen. Usted mismo como líder es muy bueno que después, por ejemplo, la escuchó hoy, mañana en la mañana o en la tarde la vuelve a escuchar otra vez. Para eso ya es suyo, porque en vivo es un impacto. Después que no es en vivo ya no es un impacto, porque usted ya no necesita ver al profeta, ya necesita estar haciendo sus quehaceres y escuchando en el audio la escuela para que usted pueda remarcar y remarchar, y va a salir corriendo porque en el momento el Espíritu Santo le va a dar una revelación a usted encima de la luz que oyó, y automáticamente usted va a escribir algún tic que el Espíritu Santo le va a mostrar, porque esto es profundo, no está nada dicho. Cada día son nuevas las bendiciones del Señor. Cada mañana son grandes las bendiciones del Señor en nuestra vida. Pero hay que tener una base, hay que tener una línea para poder entonces no andar a la loca, amados, como locos, ¿verdad? Sino como gente del Espíritu, como gente seria. No crean ustedes que es fácil para mí producir. Estoy produciendo las escuelas. No crean ustedes que es fácil. Obviamente que es un depósito de años que ya he venido con esto, y obviamente que ya está en mi espíritu porque lo he predicado varias veces en diferentes lugares, y ahora estamos trayendo todo esto en una sola, como quien dice, en una sola protocolo para que todo el cuerpo de Cristo lo pueda tener. No solamente la gente que va a levantar casas Cornelio, sino todo el cuerpo de Cristo, porque aquí hay cosas tremendas que no es orgullo, pero es la verdad. Hay cosas que usted va a escuchar en esta escuela que no los ha escuchado en ningún libro de teología, en ningún libro de afuera. Por eso es que esta escuela es única en su género y es
Esta escuela es una clase A1, una clase de alto nivel del reino, por amor y gracia del Espíritu Santo. No la podemos perder. Tenemos que estar ahí y verla, y verla, y verla, y verla, y verla, y verla. Porque esto cada día va a traer más luz. Y después que ustedes reciban esta escuela, ya, que no la van a terminar de recibir, porque esto, Dios mío, ustedes me van a ver aquí no sé cuántos años haciéndola en vivo, porque es así. Pero ustedes van a ver después, cuando lleguen los materiales a sus manos, si ustedes lo han recibido y ustedes lo dupliquen, van a ver la luz que va a venir. Y ahora que ustedes lean la Biblia, van a ver que su cosmovisión, su forma de predicar, su forma de ver el reino, su forma de ministrar va a ser diferente. Y la gente que los escucha va a decir, wow, ¿de qué escuela vienes? ¿Quién te enseñó? Wow, tremendo, nunca había oído eso. Y el Señor te va a levantar de una manera linda. Y es por eso que lo estoy haciendo sin ningún egoísmo, sin ninguna malicia. Hay que darlo de gracia, lo que recibimos de gracia. Así es de que es una bendición que ustedes puedan estar ahí. Les mando un besito, un abrazo. Oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias. Oro por el corazón de ustedes. Oro por la gratitud, oro por la activación, oro por la bendición del Eterno, que el Eterno nos bendiga a todos. Oro por la provisión, las empresas, los negocios, los emprendimientos, que venga la bendición del Padre a cada persona, que venga la revelación del Señor a cada vida y que podamos estar en paz todos. Voy a tratar de ir al Instagram un momento, si me pueden acompañar sería bueno, porque ayer quise estar y no, el audio no sé qué pasó, a veces se pone raro el audio. Vamos a ver si hoy tenemos un buen audio. Que el Eterno les bendiga. Gracias a la profeta Paola porque ella me está ayudando en un área bonita, y gracias a la profeta Paola porque nos está ayudando. Gracias a los equipos que están compartiendo. Por favor, profeta Paola, comparta las escuelas y los artículos a los grupos de Colombia, por favor. ¿Verdad? Bueno, hay tanta gente linda. En Argentina también tenemos otra mujer de reino que compartan por favor, y la profeta Ángela, la pastora Gladys, la profeta Laura, Mariela. Tenemos a mucha gente linda que quiero que se vayan sumando, gente que va compartiendo las escuelas, que va el pastor Iván, que es maravilloso, que siempre está ahí compartiendo. También he visto a Carmen Abigail, que comparte bastante. El pastor Mario está con nosotros aquí, también bienvenido pastor Mario, qué lindo. Y bueno, pedirle a todos que compartan las escuelas para que podamos tener esa coinonía, esa amistad, y podamos tener, ¿verdad?, esa línea, una sola línea, amados. Es una sola línea, amados lindos. Shalom, Shabbat Shalom a toda Iberoamérica, Shabbat Shalom a toda Latinoamérica, Shabbat Shalom a toda la tierra. Los amo, les mando un besito a todos. Son tesoros de mi corazón. Gracias por ser lindos. Y vamos a convertirnos en esos agentes que van a ser esos agentes facilitadores del reino sobre todo el planeta. Besitos a todos, buenas noches y muchas gracias. Bendiciones del reino. Gracias por todo. Amén. Qué lindo el Padre.